Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la presente emisión del informativo en NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez y es un gusto acompañarlos durante la próxima hora con esta actualización de noticias. Vamos de inmediato con los titulares de la jornada. Desespero de los inmigrantes hondureños que intentan entrar a México. Se lanzan al río y derriban los controles para intentar pasar. A esta hora se reúnen los presidentes de Guatemala y Honduras para analizar el éxodo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, habló con nuestra cadena aliada La Voz de América. Dijo que Washington trabajará con México para detener la caravana migratoria. Colombianos que llevaban años viviendo en Venezuela retornan nuevamente a su país, escapando del hambre en minutos desde el puente internacional Simón Bolívar. Desde Popayán se coordinan las labores de rescate de los cuerpos de los 4 militares fallecidos en el siniestro de una aeronave tipo Black Hawk del Ejército en el Cerro California, jurisdicción de Balboa, Cauca. Brujas estadounidenses lanzarán esta noche un conjuro contra el polémico juez de la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh, señalado de acoso sexual. Más adelante les explicamos por qué. Allumage de ZAP, décollage. Despegó la primera misión europea a Mercurio. El cohete Ariane 5 llegará en 7 años para develar los misterios del planeta más cercano al Sol. En los deportes, Real Madrid completó 5 juegos sin ganar en la Liga de España. Hoy, en medio de la polémica, cayó ante Levante en casa, en el Bernabéu. Comienza el informativo. Mientras México intensifica sus esfuerzos para evitar el avance de la caravana migrante en el puente del paso fronterizo con Guatemala, pasaron la noche miles de hondureños. Autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto permanecen allí en la zona para brindar asistencia a los migrantes. Morir en un país de hambre. Estamos volando. Nadie hace una pelota. Perdón. Y va de parte mía a través de todo. Continúa la tensión en la frontera entre Guatemala y México. Hoy la caravana migrante de hondureños amaneció bloqueada en el puente limítrofe luego de la desaparición que llevó a los inmigrantes a derribar barreras para irrumpir en territorio mexicano en un intento desesperado. Quienes permanecen en la caravana esperan que la zona de frontera sea abierta para continuar su paso, su camino, su rumbo hacia los Estados Unidos. Entre la angustia y la desesperación transcurrió la noche para miles de migrantes. Llegar al puente que separa Guatemala de México fue solo el comienzo. A esperar a que Dios haga el milagro en tocarle el corazón al gobierno de México. Para que él nos brinde ese permiso de poder entrar para tener un buen trabajo. Oficiales mexicanos repartieron agua y medicamentos. Dándole preferencia a los niños y a las mujeres embarazadas, van a pasar en forma controlada y les vamos a dar atención médica. Llegó el amanecer y la luz del sol dejó ver la multitud que espera cruzar a Ciudad Hidalgo. Conforme avanzan las horas, la incertidumbre aumenta.
Algunos ya en territorio mexicano instan a sus connacionales a cruzar la frontera a través del río. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que mantendrán su apoyo a quienes ingresen al país respetando las leyes. México no permite ni permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular y mucho menos de forma violenta. Y en entrevista con nuestra cadena aliada La Voz de América, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien visitó México este viernes, dijo que van a trabajar en conjunto con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para detener la caravana migratoria. Sin embargo, reconoció que se debe hacer más para mejorar las condiciones de vida de estas personas en Honduras. Parte de mi misión aquí hoy es coordinar con ellos una manera que lleve a estas personas, que a menudo son víctimas de coyotes que toman su dinero, para trasladarlos en condiciones difíciles, niños que están en lugares muy malos, trabajar con el gobierno mexicano para cumplir la misión del presidente Trump, asegurarnos de que tengamos nuestra soberanía estadounidense y fronteras seguras. Bien, entre tanto, la policía de Guatemala trasladó a 62 migrantes hondureños de regreso a su país. El grupo se encontraba en la frontera de Guatemala con México, según informaron las autoridades. Las fuerzas de seguridad explicaron que los hondureños solicitaron retornar a su país después de una semana de recorrido. Los migrantes que desistieron del sueño de llegar a los Estados Unidos fueron trasladados en 2 autobuses dispuestos por las autoridades de Guatemala. Y los presidentes de Guatemala y Honduras se reúnen a esta hora en medio de esta crisis migratoria. Jimmy Morales recibe en Ciudad de Guatemala a su par Juan Orlando Hernández para sostener un encuentro del que saldría una estrategia que permita el retorno a su país de los miles de migrantes hondureños que participan en la caravana que marcha hacia los Estados Unidos. Hernández confirmó esta mañana a través de Twitter la salida hacia Guatemala de miembros de Protección Civil de Honduras para atender a la población migrante con autorización del gobierno de Guatemala. Leve respiro para quienes residen de forma irregular en Estados Unidos. Durante las últimas 10 semanas, un récord de 9.000 casos de deportación han sido clausurados por las Cortes de la Unión Americana. El número representa un aumento del 160% con respecto al mismo periodo del año anterior. En Washington, Carolina Valladares tiene el reporte. Carolina, buena tarde. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes desde Washington. Aquí las Cortes de Justicia del país obstaculizan en cierta medida la ambición de Donald Trump de deportar a todos los inmigrantes irregulares que residen en este país. Para que se hagan una idea, la cifra de la que hablabais, 9.000 deportaciones que han sido cerradas en las últimas semanas, supone un 160% de aumento de los casos concluidos. Además, para tener referencias, hablamos de que en el mes de julio solamente cerca de 3.000 casos fueron cerrados. En el mes de agosto ya hablamos de 6.000 casi los casos que fueron concluidos. ¿Por qué este cambio de tendencia? Bueno, según dicen los expertos, todo se debe a que un abogado se percató de que el documento en el cual clave que contiene los alegatos de culpabilidad de su cliente, pues contenía una cierta inespecificación. La Corte Suprema se fijó que esos documentos los estaba preparando el Departamento de Seguridad de una forma defectuosa. No le ponía fecha precisa ni hora precisa para que el inmigrante se presentara en corte. Entonces declaró ese documento defectuoso en ese sentido y después de esa decisión de la Corte Suprema, miles de casos fueron presentados ante los tribunales para tratar de eliminar órdenes de deportación. Algunos jueces decidían los casos favorablemente a los inmigrantes, otros jueces no, porque no tenían claro cuáles eran las consecuencias lógicas de la decisión de la Corte Suprema, hasta que Sessions metió su cuchara. Sin embargo, al margen de este cambio de tendencia que podría existir y de este aumento de los casos de deportaciones que han sido concluidos, los abogados advierten de que aquí en Estados Unidos la justicia no es independiente del gobierno. El meollo del problema que hay con los litigios de inmigración es que los jueces de inmigración, tanto los del Tribunal de Primera Instancia como los de Apelación de Inmigración, no son independientes del Ejecutivo,
son empleados del Departamento de Justicia, son empleados del fiscal general, que es el fiscal general más anti-inmigrante que ha visto los Estados Unidos. Y hasta que el Congreso no remedie ese problema y declare a los jueces de inmigración independientes del Ejecutivo, no vamos a ver justicia en este país. Sin embargo, el número de casos que fueron concluidos dejó de crecer en el mes de septiembre. Por lo tanto, hay que ver qué pasa con el futuro de tantos miles de inmigrantes indocumentados que residen en este país. Desde Washington, Carolina Valladares, regresamos al Centro Internacional de Noticias. Adelante. NTN 24 continúa acompañando a los migrantes y caminantes venezolanos que llegan a territorio de Colombia en busca de un mejor futuro. En la frontera hay decenas de colombianos que vivieron por años en el vecino país y que hoy retornan para reencontrarse con sus familias. Son los colombianos afectados por la crisis social y económica por la que atraviesa Venezuela ahora mismo. Nuestro enviado especial a la zona, Carlos Arturo Albino, tiene toda la información. Ya lo ve en pantalla. Carlos, una muy buena tarde. 12 y 11 minutos acá en Cúcuta, allá 1 y 11 minutos, territorio venezolano, 28 grados centígrados. Estamos en el puente internacional Simón Bolívar. Aquí arranca el drama de los migrantes venezolanos. Incluso quiero mostrarle rápidamente a mi camarógrafo Orlando Bulla que me ayude. Al fondo es la gran cantidad de personas queriendo ingresar a esta hora a territorio colombiano, específicamente la ciudad de Cúcuta. Al fondo es Táchira, territorio venezolano. Miren, allí ya las autoridades colombianas lo que hacen es pedirle sus requisitos, pasaporte y también su tarjeta migratoria. Si no lo tiene, no puede ingresar. ¿Qué pasa cuando las personas no pueden ingresar? Y le pido al micrófono que me ayude. Ya hacia un poco más hacia la izquierda de su pantalla, verán por dónde cruzan las personas, las que de manera desesperada escapan del hambre en Venezuela. Entonces no les queda otra opción que cruzar ilegalmente por este río limítrofe entre Venezuela y Colombia. Muchísimas personas vienen acá a buscar medicamentos. ¿Su nombre y apellido, señor? Rodrigo Giovanni. ¿Usted es venezolano? Venezolano de Maracay. De Maracay. ¿Y qué hace acá en Cúcuta, tan lejos? Hermano, buscando un mejor bienestar para mi familia. ¿A quién dejó en Venezuela? A mi mamá y a mi hija y a mi hijo. ¿Lo veo afectado? Sí, bastante. ¿Por qué? Por la situación. Es fuerte. Ahorita estoy enfermo y tengo que hacerme unos exámenes y cuesta más de 40 millones de bolívares, que no los tengo y tengo que irme a hacer a Colombia. Y pidiendo ayuda, porque ayer fui y no me lo hicieron. Y voy ahorita al hospital Villa Rosario a ver si me atienden, porque ya no quisieron atenderme. Hermano, NTN 24 está con los migrantes venezolanos. Muchos éxitos en su caminar. Amén, amén, amén. Listo, son historias y relatos de los migrantes venezolanos. Con esa imagen que tienen ustedes en pantalla, que son los venezolanos desesperados, también quiero contarles una historia. No solamente los venezolanos escapan de Venezuela, son colombianos que por muchos años vivieron en Venezuela y hoy están escapando del hambre. La siguiente historia es Raquel, que acaba de cruzar hacia Colombia. Raquel viene cansada, desesperada. Ha sacado fuerza para llevar a su hija de 1 año y medio en sus hombros. Están escapando del hambre. Esta mujer es colombiana y llevaba 25 años viviendo en Venezuela. Y a la niña se me le bajó la tensión. ¿Qué síntomas tenía? Se me puso pálida, se me puso amarilla. De repente así se me cayó. Ha logrado cruzar y lo primero que hace es pedir a la Cruz Roja colombiana, atención, su bebé no está bien por falta de comida. Mira, si no me lo vas a creer, hay veces que no tenía nada para darle a mis hijos en un día completo. De verdad, de corazón. Es la principal razón de haber escapado de Venezuela, pero se siente incompleta. Dejó a sus otros 2 hijos en Caracas. Ella es muy dulce, quiere mucho a su hermana. De verdad que los extraño mucho, los amo. Te veo muy sentimental. Son mi vida, claro. Tengo partido el alma y no es fácil. Raquel nació en el Atlántico hace 30 años. Hoy volverá a reiniciar su vida en Bogotá. Quiere trabajar para reunir dinero y nuevamente reunirse con sus hijos. La imagen es dolorosa. Son venezolanos, incluso muchos de ellos ayudan a cruzar a los venezolanos hacia territorio colombiano.
No hay forma de controlar esta situación porque hay más de 2.300 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia, pero estamos muy cerca del puente internacional y pueden ver las personas. Ellos son los que ayudan a cruzar a los venezolanos para escapar del hambre, para escapar de la difícil situación que se vive en su país. Vamos a conversar con las personas que vienen rápidamente cruzando. Mi señor, ¿qué parte de Venezuela viene? De aquí, de San Cristóbal. ¿Qué va a hacer acá en Cúcuta? Voy a trabajar por allá, a ver qué se puede hacer. ¿Qué pasa en Venezuela? La crisis. ¿No se puede? No se puede. Uno trabaja una semana para comer 2 días, 3 días. Bien, muchísimas gracias. Aquí están los funcionarios de Migración Colombia. Ellos son los que se encargan de verificar que la tarjeta migratoria sea válida. Y de acá ellos siguen su travesía muchas veces hacia Bogotá o hacia otras ciudades del mundo. Seguiremos acompañando, Carlos Eduardo y amigos de NTN 24, a los migrantes venezolanos. Estamos en el Puente Internacional Simón Bolívar y también estamos acompañando a la Cruz Roja Colombiana, quienes hoy ellos van a empezar una ruta de los migrantes, haciéndole acompañamiento en esta difícil situación que se vive en Venezuela y que hoy lo vive también Colombia con la llegada de los migrantes venezolanos. Es el informe desde Cúcuta, en el norte de Santander. Carlos Arturo Albino, NTN 24. Una dura realidad que a veces el gobierno de Venezuela quiere esconder, pero NTN 24 sigue allí en el lugar de la noticia. Carlos, una muy buena tarde. Gracias por ese completo reporte. Y mientras en Cúcuta, zona de frontera con Venezuela, continúa el éxodo, en Riohacha, nororiente de Colombia, nuevamente un bebé indígena venezolano falleció por falta de medicinas y por enfermedades asociadas a la desnutrición. Su familia cruzó el desierto en busca de un médico, pero su estado de salud era extremadamente grave. Jorge Real con la información. Jorge, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el extremo norte de Colombia, específicamente en la ciudad de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, frontera con el país de Venezuela. El niño venezolano de tan solo 14 meses falleció en el hospital Nuestra Señora de los Remedios a pocas horas de permanecer hospitalizado, quien llegó al centro asistencial desde el hospital de Machiques en Venezuela en muy mal estado de salud. Una madre desesperada cruzó la frontera de Colombia y Venezuela en busca de ayuda médica para salvar a su bebé de la etnia wayú. El niño presentaba un grave caso de desnutrición. En su país, por la falta de medicamentos en los hospitales, fue imposible atenderlo. A las 3 de la tarde ingresa un niño de 14 meses de edad procedente de Venezuela. Refiere la madre que venía con un cuadro clínico de 10 días de evolución, con fiebre, tos, dificultad respiratoria. Lo ingresó al hospital de Machique, en donde nebulizaron en múltiples oportunidades, le indicaron tratamiento ambulatorio con Ambroxol. Por no mejoría, la madre llega aquí a Colombia hace 6 días y el día de ayer, lamentablemente, este niño ingresa al hospital Nuestra Señora de los Remedios sin signos vitales. Son muchas las madres gestantes y menores con bajo peso que ingresando desde Venezuela buscando ser atendidos en los diferentes centros asistenciales del departamento. Él tiene bronconeumonía y los ojitos que él tiene conjuntivitis. Porque no hay enfermera, todo lo mandan a comprar, no hay nadie, atienden un día sí, un día no. Entonces preferí mejor traerme los que están aquí, el papá y yo aquí en Colombia. La muerte del menor venezolano refleja la situación que también sufren los niños en la Alta Guajira. No hay alimento, no había agua y todo el agua que tomaban ya era agua salada del pozo. Y entonces todo lo que él comía le daba diarrea, lo vomitaba por todo el agua salada. Según la Corte Constitucional, en los últimos 8 años han muerto 4.770 niños en La Guajira. La muerte del menor venezolano refleja la situación que también sufren los niños en la Alta Guajira. Según la Corte Constitucional, en los últimos 8 años han muerto 4.770 niños en La Guajira. Regreso con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Este es un informe especial de Jorge Real Álvarez para NTN desde La Guajira colombiana. Continúen ustedes en estudio. Hasta pronto, gracias. Jorge, regresó a Venezuela la embajadora en Ecuador luego de ser expulsada por el gobierno de Lenín Moreno. Carol Delgado retornó a su país cumpliendo así con la decisión del Ejecutivo ecuatoriano a raíz del impasse diplomático que desataron declaraciones del ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez, quien llamó mentiroso al presidente de Ecuador, Lenín Moreno. A su salida de territorio ecuatoriano, la diplomática pidió mayor entendimiento entre ambas naciones. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande, los ecuatorianos y los venezolanos, por dialogar más, por entendernos más y por retomar la idea de que somos dos repúblicas siamesas, somos el mismo pueblo. También
creo que es importante no ver el tema de Venezuela solamente desde las causas simples. Migrantes implica mal gobierno. ¿Por qué? Porque caemos en el error de simplificar la realidad. El mundo conmemoró este viernes el Día contra el Cáncer de Mama. En México, por ejemplo, se detectan 60 casos de esta enfermedad. La Fundación Vida y Genoma le apuesta ahora al diagnóstico temprano y prevención de esta enfermedad. El informe es de nuestra cadena aliada en México, Imagen Televisión. Lo primero que piensas cuando te dicen la palabra cáncer es que te vas a morir. Y lo primero que tienes que entender es que el cáncer no significa muerte siempre. Yo no acostumbro a darme por vencida. Yo dije, no, por supuesto que hago lo que tenga que hacer, pero voy a salir adelante, ¿no? En México, cada día se detectan 60 nuevos casos de cáncer de mama. Sin embargo, 6 de cada 10 se diagnostican en etapa avanzada. Patty lleva 1 año en tratamiento. Elba padeció 2 veces cáncer de mama, la primera vez a los 37 años, la segunda 10 años después y posteriormente cáncer de ovario. Para ambas, el cáncer fue detectado a tiempo. El cáncer de mama detectado en etapa temprana tiene una sobrevivencia del más del 80%. La clave está en la autoexploración y acudir al médico ante cualquier anormalidad, a pesar del miedo que se pueda tener a un diagnóstico de cáncer. El miedo nos hace movernos, nos hace hacer cosas, ¿no? Pero que no te paralice el miedo. Porque te sorprendes de lo que puedes hacer. Hay cosas que no pensabas que ibas a poder hacer con el cáncer y cuando te das cuenta y dices, mira, qué fuerte me estoy haciendo, ¿no? Cuando vas viendo, pues ya vas adelante, no dices, ay, ya pasó una quimioterapia, ya pasaron 2, ¿no? Y en lugar de decir, me faltan 4 quimioterapias, bueno, ya -2, -3, -4, y vas avanzando. Como comediante, Patty decidió que se burlaría del cáncer con su trabajo y lo ha agregado a sus rutinas. No pretendo dar lástima, ¿no? ¿Sabes? Tengo un trabajo que pues, yo me dedico a hacer reír, entonces por tal motivo, pues tengo que hacerlo. Hoy, Elba es coordinadora de la Fundación Vida en Genoma, donde trabaja para que las pacientes tengan acceso a un estudio genético que determine si su cáncer es hereditario. Cuando tú ya sabes que sí es hereditario, lo más importante es, bueno, ahora, ¿qué medidas preventivas puedo tomar para evitar pasar otra vez otro cáncer primario y también proteger a mis seres queridos para que no pasen ellos por lo que tú has pasado? Tratamientos preventivos, estudios más específicos y más detecciones tempranas para salvar vidas. Yo, la verdad, después de 20 años, digo, qué maravilla estar aquí, ¿no? Aferrarnos a vivir es lo que nos queda, aferrarnos a vivir. Llegamos así a la primera pausa aquí en el informativo de NTN 24, pero quédense allí porque al volver, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó locos a los votantes demócratas a casi 2 semanas de las elecciones legislativas. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. El ejército de Colombia confirmó la muerte de los 4 tripulantes de un helicóptero Black Hawk en el departamento de Cauca, suroccidente del país. La aeronave adelantaba operaciones contra el narcotráfico. Las víctimas son 2 oficiales y 2 suboficiales. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Carlos Andrés Gómez. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los saludos desde las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra Aérea número 3 de Popayán. Está dentro del cantón José Hilario López, sede de la 3ª División del Ejército. Y aquí hay un completo despliegue de aeronaves y de hombres que están dispuestos para salir tan pronto las condiciones climáticas lo permitan hacia el Cerro California, en el municipio de Balboa, donde se siniestró anoche la aeronave Sikorsky UH-60L del Ejército Nacional.
Es el movimiento de aeronaves en este punto de la capital caucana. En este momento quiero mostrarles hacia la cordillera occidental. Se aprecian unos nubarrones grandes que dificultan el acceso por vía aérea para las labores de rescate de los cuerpos de los 4 uniformados que fallecieron en este insuceso y también para rescatar las pruebas y las partes para la investigación aérea. En este momento, tropas de la Brigada 29 del Ejército, con el apoyo de organismos de socorro de Argelia y de Balboa Cauca, están en el lugar, están haciendo los primeros actos urgentes en la zona para tratar de establecer las causas del siniestro de esta aeronave tipo Black Hawk. Según registros, la aeronave partió desde Popayán a las 3:47 de la tarde del viernes 19 de octubre. Sobrevoló Piagua, Pandiguando, hasta llegar a Las Tallas, donde habría dejado uniformados que adelantaban una operación contra el narcotráfico. El helicóptero retornaba al cantón militar en Popayán cuando perdió contacto con la base a las 5:11 de la tarde entre Argelia y Balboa. Desde Malambo Atlántico, el presidente envió sus condolencias a los familiares. Expresé mi sentido de solidaridad. Hoy espero llamar a cada una de sus esposas y sus madres. En un comunicado, el ejército asegura que la familia recibirán apoyo psicológico. Las investigaciones iniciaron desde el momento que se conoció el siniestro. La aeronave fue hallada siniestrada y establecer la causa de lo ocurrido requiere del análisis del equipo de investigación técnica especializada de la DAVA. La aeronave iba tripulada por el mayor Pedro Ignacio Granado Salcedo, oriundo de Nopsa, Boyacá. Tenía 36 años, 18 de ellos en la institución. El capitán Exxon David Quintero Sánchez nació en el Carmen de Atrato, Chocó. Con 30 años llevaba 13 de ellos en el ejército. El sargento segundo Ramiro Santos Carvajal tenía 37 años de edad, 18 de ellos al servicio de la institución. Y el cabo primero Eduardo Ruiz Gutiérrez, oriundo de Florencia, Caquetá, tenía 33 años, 14 de ellos al servicio del ejército. Esta mañana llegaron al aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán. Ustedes alcanzan a ver allá al fondo la torre de control. 2 aeronaves tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, al parecer con personal para fortalecer las labores de rescate y de llegada hasta el Cerro California en jurisdicción de Balboa Cauca. Aquí permanecen todo tipo de aeronaves dispuestas, listas para salir hacia la zona para adelantar esas labores de rescate. En Popayán, Carlos Andrés Gómez, un servicio informativo para NTN 24. Muchas gracias, Carlos. Una buena tarde para ti. Por supuesto, en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz autorizó viajar a Venezuela a Rodrigo Granda, ex líder de la antigua guerrilla de las FARC. Granda, quien era considerado el canciller de esta organización criminal, supuestamente estaría en el nororiente venezolano por razones humanitarias. Diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela alertan sobre el peligro de esta visita. En Caracas, la capital venezolana, está Oliver Fernández con el reporte. Hola, buenas tardes. Supuestamente Rodrigo Granda ya se encuentra en el estado Guárico y viajó por el principal paso fronterizo entre ambos países, el puente internacional Simón Bolívar. ¿Por qué tiene que estar en el estado Guárico? ¿Qué razón existe para que esté en el estado Guárico? Antes decían que estaba protegido por Rodríguez Chacín y que tenía algunas fincas, que tenía inversiones en el estado Guárico. Esto es muy llamativo e inquieta, porque una persona de esa naturaleza y de ese calibre no va a venir aquí de turismo. Vendrá porque viene a hacer un asesoramiento político al gobierno de Maduro o por cualquier tipo de actividad. El diputado William Dávila exhortó a las autoridades que administran el Tratado de Paz en Colombia a hacerle seguimiento a la visita, ya que no puede realizar actividades políticas ni económicas dentro del territorio venezolano. Porque llegan aquí a Venezuela, llegan aquí como que si fuera esto el patio de su casa, a realizar actividades políticas o incluso actividades económicas sin ningún tipo de transparencia. De manera tal de que yo alerto pues la presencia de Rodrigo Granda aquí, porque no tiene sentido que se encuentre en el estado Guárico cuando allí es una gobernación que es importante, pero ahí no está el centro del poder. Por otra parte, el diputado William Dávila rechazó las acusaciones en su contra por parte de uno de los hombres fuertes del chavismo, el ministro Jorge Rodríguez, quien lo señaló de formar parte de una red criminal ligada al presunto magnicidio y al asesinato del diputado Robert Serra. Ya advertí a los organismos internacionales, al Parlasur que sacó un comunicado, Parlamérica, Parlatino, a la OEA, a las Naciones Unidas, porque se trata de una escalada de ataques contra la Asamblea Nacional y contra mí en lo particular, que ya no solamente me confiscan el pasaporte, me impiden salir
por el aeropuerto de Maiquetía con mi propio pasaporte, sino que ya me ponen como una especie de amenaza latente en donde cualquier persona pudiera agredirme en virtud de las acusaciones. Mientras tanto, el presidente del Parlamento del Mercosur, Tomás Vitar, realizó un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar la vida del diputado William Dávila. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, Europa pone la lupa sobre los chavistas corruptos, quienes son acusados de robar y posteriormente lavar millonarias sumas de dinero provenientes de fondos del Estado. España, Andorra y Portugal están detrás de decenas de exfuncionarios chavistas que habrían utilizado innumerables trucos financieros para esconder el dinero robado a los venezolanos. Construcciones como esta, situada en Málaga, España, son ahora blanco de las autoridades en Europa. Es la urbanización Columbus Hill en Marbella y se cree que a través de ella se lavó dinero del chavismo. El responsable, según las investigaciones, el exministro Nervis Villalobos y 3 personas más. Y es que según los investigadores, seguir el rastro del dinero no es tan fácil, ya que estas personas suelen mover el dinero por varios países, incluso considerados paraísos fiscales. En el caso de Villalobos, blanqueó dinero en la compra de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, ubicados en Marbella y en Madrid, transacciones que se realizan a través de sociedades que impiden reconocer al verdadero comprador. Este es solo un caso de las decenas de pesquisas que se adelantan no solo en España, sino en Andorra y Portugal. Estos 3 países están detrás de varios exfuncionarios del régimen de Hugo Chávez que se enriquecieron ilícitamente cuando ostentaban cargos gubernamentales. Portugal, por ejemplo, adelanta una investigación sobre fondos de PDVSA y otras empresas públicas que se desviaron en parte a paraísos fiscales para pagar supuestos sobornos a funcionarios venezolanos. Mientras que en Andorra la justicia procesó al ex viceministro Javier Alvarado junto a otros antiguos altos cargos de PDVSA por la presunta apropiación de 2.000 millones de dólares de la estatal petrolera. Nicaragua cumplió esta semana 6 meses de crisis. Denuncian que presos políticos están detenidos en condiciones inhumanas. Familiares de estas personas piden a la Comisión de Derechos Humanos que investigue el informe de nuestra cadena aliada 100% Noticias. Celdas completamente oscuras, techos con agujeros, camas de losa y hacinamiento son solo algunas de las condiciones que denunciaron las personas retenidas este domingo en el Chipote y que fueron liberadas la tarde de este lunes. Entre ellas, la presidenta del MRS, Suyén Barahona, y Margarita Vigil. Son muy duras y creo que lo que más nos conmociona y nos motiva a seguir fueron nuestros hermanos y hermanas presas políticas. Cuando llegamos nos dieron la bienvenida, rezaron con nosotros, muchos de los que están ahí por meses apresados ilegalmente. Yo estuve en una celda en donde están mujeres que no tienen ningún cargo y que han estado más de las 48 horas que la ley establece. Hay mujeres que tienen 20 días de estar apresados. Definitivamente son condiciones duras. Nosotros obviamente no hicimos el tour por el Chipote, solamente yo solo conocí una celda, Suyén estuvo en 2, yo solamente conocí la última, no pude tener acceso a las presas anteriores, no las vi. La celda en la que estábamos 10, son celdas para menos gente, entonces claro, es solo una cama, entonces... Y de ahí si son 10, pues solo una parte puede dormir en la cama, la otra parte tiene que dormir en el suelo. No teníamos de otra y además estaba lloviendo y el suelo se llena de agua porque hay un gran hoyo. Entonces es un poco, obviamente que las condiciones no son las condiciones óptimas, pero aún así las celdas de las mujeres, todo el mundo decía, eran mejores que la de los hombres. El doctor Francisco Ortega, con larga trayectoria en la lucha democrática, denunció las condiciones en las que se encuentran los jóvenes retenidos en auxilio judicial tras haber sido liberados después de pasar unas horas en el centro de detención. Están en condiciones terribles, no son condiciones para que una persona esté detenida, donde hay un ambiente, son pequeños, son lugares claustrofóbicos. Organismos de derechos humanos han expresado en diversas ocasiones su interés de conocer in situ las condiciones en las que se encuentran los detenidos en el Chipote. Sin embargo, el gobierno no lo ha permitido.
Nuevo ataque del presidente Donald Trump contra los demócratas. En medio de un acto político en el estado de Arizona, el republicano dijo que cualquier persona que vote por un demócrata estaría loco. Las declaraciones del magnate ocurren a casi 2 semanas de las elecciones legislativas de medio término que serán esenciales para conservar la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso. Y recuerden esto, solo se mantienen unidos porque quieren asegurarse de que yo y nosotros no obtengamos lo que ellos saben que nuestro país necesita. Pero creo que pueden verse obligados políticamente a hacerlo porque tengo que decirles, cualquiera que vote por un demócrata ahora está loco. Cuando miras lo que viene, te vuelves loco. Tiene que ser una locura. Así que esto es lo que haremos. Saquemos a esa gente de ahí. Algo anda mal. Están todos locos. Hacemos así la segunda pausa en esta emisión de noticias y al regreso crecen las voces de rechazo tras el fatal desenlace del periodista árabe Jamal Khashoggi. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. Crecen las voces de rechazo tras el fatal desenlace del periodista árabe Jamal Khashoggi. Organismos internacionales y periodistas condenaron lo sucedido y pidieron además transparencia en las investigaciones. 18 personas han sido detenidas por su posible implicación en este caso. Desde Estambul, colegas de Jamal Khashoggi alzaron su voz. La declaración del gobierno está muy distante de la realidad. Dicen que Jamal está muerto y no asesinado. Pidieron esclarecer los hechos y condenar a los responsables. Queremos justicia para Jamal. Queremos que sus asesinos sean castigados. No solo arrestados, sino también para la autoridad que dio la orden. Entre tanto, la prometida del comunicador manifestó su dolor por la pérdida. El corazón sufre, el ojo llora. Nos entristece tu partida, querido Jamal. Los líderes de Arabia Saudita y Turquía mantuvieron una conversación telefónica en la que resaltaron la importancia de conocer la verdad. Mientras la UNESCO calificó lo sucedido como un brutal asesinato, la organización Amnistía Internacional exigió realizar una investigación independiente. Violenta jornada electoral en Afganistán. Al menos 5 personas murieron y otras 118 resultaron heridas en varios ataques durante las elecciones parlamentarias. Los principales ataques se produjeron en Kabul y en la provincia norteña de Kunduz, aunque también se registraron incidentes en la zona oriental del país. Según las autoridades en Kabul, una serie de explosiones dejaron 78 heridos y 3 muertos. Todas las víctimas son civiles. En Kunduz, el lanzamiento de casi medio centenar de morteros y otros ataques dejaron al menos 2 muertos y más de 40 heridos mientras continuaban los combates en 3 distritos más. Y brujas estadounidenses lanzarán esta noche un conjuro contra el polémico juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, señalado de acoso sexual. Dicen sentirse con rabia y por eso aseguran que buscan hacer justicia con este hechizo. Ritual para embrujar a Brett Kavanaugh. Ese es el llamativo nombre del evento convocado por Catalan Books, una librería de ocultismo ubicada en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Las organizadoras del encuentro afirman sentirse enojadas luego de que el Senado aprobara la nominación del juez que fue acusado de cometer abuso sexual por varias mujeres durante la década de los 80. Hay mucha rabia en la comunidad después de la audiencia de la doctora Ford y la confirmación de Kavanaugh. Queríamos darle a la gente la oportunidad de participar en un poco de acción directa a través de la espiritualidad con nosotros. A través de su página de Facebook convocaron el evento que será público y tendrá lugar hoy a las 6 de la tarde, hora local. Al menos 16,000 personas se han mostrado a favor de la iniciativa en la red social. El mensaje es contundente. Por favor, únase a nosotros para un hechizo público contra Brett Kavanaugh, contra todos los violadores y el patriarcado en general que los envalentona, recompensa y protege. Estamos abrazando las verdaderas raíces de la brujería como la magia de los pobres, los oprimidos y desposeídos, y su historia como la única arma, el único medio de exigir justicia disponible para aquellos de nosotros que hemos sido agraviados por hombres como él.
Serán 2 sesiones de brujería contra el juez de la máxima corte, en donde se llevarán a cabo una serie de ritos con el objetivo de maldecir a Kavanaugh. Esta no es la primera vez que Catalan Books alberga un evento de este tipo. En el año 2017, la librería realizó varias sesiones de hechizos contra el presidente Donald Trump. Por su parte, algunos creyentes expresaron su preocupación y programaron jornadas de oración a favor de Kavanaugh a la misma hora del hechizo. Aunque el ingreso a la librería es gratuito para quienes deseen asistir, las organizadoras recaudarán fondos que serán donados a obras de caridad. Hacemos la última pausa en esta emisión de noticias. Al regreso en los deportes, Real Madrid completó 5 juegos sin ganar en la Liga de España. Ya regresamos con el informativo.